pasión en el trabajo se busca y se encuentra muchas veces, ¿no? Que hay que hacer un esfuerzo consciente de buscar lo bonito de la profesión y la utilidad y la relevancia de la profesión, sea la que sea. Yo creo que en la función pública docente se cuida poco de alguna manera la vocación, ¿no? Y yo creo que viene dado porque el talento del profesorado se estimula regular, vamos a decirlo así, ¿no? Se cuida poco muchas veces. Hay un atractivo muy grande en la función docente y es que al final tienes el control en las emociones de todas las personas que te están escuchando, y entonces a veces hay momentos mágicos en los que consigues poner en el alumnado que tienes enfrente una emoción en concreto. Hay dos cosas que son muy relevantes cuando se trata de dar clase. Una es la empatía y otra cosa es la actitud, porque tratamos de sacar el talento a personas que han sido rechazadas del sistema educativo, de la ESO en concreto. Es la gente que nadie quiere en sus secundarias, y nosotros les damos la vuelta como un calcetín. Y es más fácil enfrentarse al mundo del emprendimiento si lo haces aquí, en casa, en tu instituto, acompañado por los profesores que te han dado clase, porque de otra manera sería lanzar a ese alumno o alumnos que tuvieran ese proyecto empresarial un poco al vacío y a que se buscaran la vida. A ver, yo creo que el salario no es el punto clave en porque hay otra manera de incentivar a las personas más allá del salario, pero sí que es cierto que no hay una evaluación de la función docente, ¿no? En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, todos los profesores, sean de donde sean, reciben una evaluación a final de curso, y es una evaluación relevante. Sobre la inteligencia artificial, vi el otro día que empezaban a ofertar ahora cursos de inteligencia artificial y es un recurso interesantísimo yo creo que para todas las profesiones, y para los docentes también lo es. Vamos, es un cambio que nos va a tocar afrontar, igual que lo fue Internet o otros parecidos. Jesús Fernández de Vera, jefe de estudios del IES Tomás y Valiente, aquí en pleno barrio de Hortaleza de Madrid. Eso es. Cuéntanos un poquito de dónde viene Jesús, un poco pues tus comienzos, qué formación hiciste y cómo llegaste a ser docente. Si fue de casualidad, fue nutricional o fue vocacional. Muy bien, pues llevo unos 17, 18 años en la función pública docente, y la verdad es que jamás pensé que este trabajo pudiera gustarme tanto como lo hace a día de hoy. La verdad es que me apasiona la clase, me apasiona la educación en general, y me apasiona también la gestión de centros educativos, que es algo en lo que estoy metido en los últimos años. La verdad es que de niño no tenía muy claro todo lo que implica, todas las implicaciones que hay en ser profesor, en educar, en enseñar a otras personas, pero sí que es cierto que en el primer día que me vi al frente de una clase dije, esto es lo mío. La verdad es que disfruto profundamente de dar esas clases. Mi formación es universitaria, yo estudié Derecho, y ser profesor en formación profesional me ha permitido abrirme a un mundo que para mí era totalmente desconocido, pero a la vez es apasionante, como es la formación profesional. Porque el IES Tomás y Valiente únicamente tiene formación profesional, no hay bachillerato. Eso es, impartimos 3 niveles de formación profesional, que es el grado básico, el grado medio y el grado superior, en varias modalidades, como es la modalidad presencial, a distancia y también dual. Muy bien. ¿Qué hubieras sido si no hubieras sido docente? ¿Qué profesión hubieras tenido? Pues es una buena pregunta. La verdad es que no lo tengo muy claro. O sea, sí que creo que hubiera disfrutado haciendo lo que fuera, prácticamente. O sea, porque he encontrado a lo largo del tiempo y de la experiencia que la pasión en el trabajo se busca y se encuentra muchas veces, ¿no? Que hay que hacer un esfuerzo consciente de buscar lo bonito de la profesión y la utilidad y la relevancia de la profesión, sea la que sea. Entonces, la verdad es que no sé muy bien qué hubiera sido si no hubiera sido profesor, pero el componente humano que tiene la docencia y el poder transformador que tiene el educar y enseñar a otras personas, para mí es totalmente emocionante e incluso adictivo, ¿no? Que en el día a día es una cosa que me apasiona. Se ve la vocación en ti, se ve la vocación en tus palabras, y eso es de admirar en un profesor. ¿Tú crees que el sistema
el sistema, me refiero en cuanto a España, ¿no? El sistema educativo, ¿genera docentes nutricionales o docentes vocacionales? La verdad es que es una buena... No te digo que abunda más, ¿vale? Que también implícitamente ahí va la pregunta para que me respondas, sino lo que está haciendo, ¿no? Todo lo que se está haciendo, ¿qué crees que acaba? Yo creo que en la función pública docente se cuida poco de alguna manera la vocación, ¿no? Y yo creo que viene dado porque el talento del profesorado se estimula regular, vamos a decirlo así, ¿no? Se cuida poco muchas veces, ¿no? Y hay como poco incentivo hacia el desarrollo de ese talento, hacia hacerlo personalizado, hacia enfocar ese talento hacia la innovación educativa y que sirva como palanca para mejorar el sistema educativo en general, ¿no? Entonces creo que ahí hay un gran rango de mejora. Y dicho esto, tengo que decir también que desde que yo empecé a dar clase, cada vez me encuentro con más profesionales que lo son por vocación y con más docentes que realmente creen en el efecto transformador tan enorme que tiene lo que hacemos todos los días en el aula, ¿no? Que multiplicado pues eso, por los cientos o miles de alumnos que pasan por nuestras manos durante muchos años, a nivel cuantitativo pues es bestial, ¿no? Ese efecto transformador. Entonces, casi diría que el sistema no propicia mucho que haya ese tipo de docentes vocacionales, ¿no? Como tú decías, pero sí que hay una corriente de personas que verdaderamente son conscientes de lo que tenemos entre manos y de la importancia, ¿no? Y la relevancia a nivel de transformación social que tiene la profesión docente. Claro, porque no es, como decíamos antes fuera de cámara, no es como el que está en una... que todo influye, ¿vale? Porque el que está en una cadena de montaje y al compañero le tiene frito, ¿vale? Porque ocurre muchas veces, ya cuando te pones en el trabajo, pues desafortunadamente no te puedes llevar bien siempre con todo el equipo o con todas las personas que te rodean, o no a todas las personas le caes igualmente bien, pero en especial aquellas personas, igual que los influencers, ¿no? Cuando a un influencer le vetan y no puede publicar cosas porque tienen tal poder a la hora de difundir un mensaje, bueno, pues yo creo que ocurre lo mismo con los docentes. Yo en mi vida, igual que supongo que muchas personas, pues he tenido docentes de todo tipo. He tenido docentes que daba gusto escucharlos, nos dejaban incluso ir a sus casas, que yo creo que ahora eso, bueno, no se puede dar, está como prohibido, ¿no? Y he tenido docentes que tumbaban la autoestima de cualquier persona, pero con dos palabras. Entonces, sí que creo que es una responsabilidad muy grande. Como dijo Vicente Muñoz en una entrevista, tenéis un gran poder, los docentes, una gran responsabilidad. Y sí que es verdad que un docente hasta se puede llegar a volver gilipollas, como decía el propio Vicente en la entrevista, cuando se endiosa, cuando se cree que, ¿no? Que lo que él dice les está llenando a los alumnos que le escuchan. No sé cómo ves esto, o sea, ¿cómo ves tú, cómo preparas tus clases? Bueno, lo primero es que estoy completamente de acuerdo, es decir, que hay un atractivo muy grande en la función docente y es que al final tienes el control en las emociones de todas las personas que te están escuchando. Y entonces a veces hay momentos mágicos en los que consigues poner en el alumnado que tienes enfrente una emoción en concreto, ¿no? Y eso te da verdaderamente percibes en sus caras que como que lo estás consiguiendo, que les estás llevando a lo mejor a una reflexión, a una conclusión, a algo que de repente les está tocando, por lo que sea. Y eso le da una sensación a uno de superpoder. No sé, tú hablabas de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que es muy como de Spider-Man, pues uno se siente un poco superhéroe en ese sentido por la capacidad de influir que tiene en los demás, ¿no? Entonces, si eso lo acompañas de una formación en competencias pues solvente que les va a acompañar el resto de su carrera profesional, pues efectivamente tenemos, no sé, la suerte de promover como la transformación social pues a una escala muy importante que si lo sabes ver, eso genera una satisfacción bestial. No, diré que no todo el mundo lo sabe ver, no todo el mundo tiene a lo mejor esa mirada, ¿no? Sobre el trabajo que hacemos, pero muchos profesores vocacionales, no sé, volviendo a los profesores vocacionales, sí que tenemos esa mirada y realmente la sensación que uno vive cuando eso pasa es magia, es verdaderamente fascinante.
¿Qué características debería de tener un buen docente para poder llevar su profesión al máximo nivel? La tengo clarísima. Es un lugar muy común, pero bajo mi punto de vista mucho más importante que la experiencia como docente, mucho más importante que la competencia técnica. Hay dos cosas que son muy relevantes cuando se trata de dar clase. Una es la empatía y otra cosa es la actitud. Es decir, un buen profesor que tenga una competencia técnica enorme, sin empatía, sin ser capaz de ponerse en el lugar de la persona que le está escuchando, suele terminar mal. Y de la misma manera, no me preocupa nada porque he tenido compañeros que tenían cero experiencia en el aula. Cuando verdaderamente entiendes lo que sucede en un aula y lo que hay entre manos, como decíamos antes, esos profesores en 2 días se convierten en verdaderos cracks. O sea que al final no es la experiencia ni la competencia técnica la que forja un buen profesor, sino la actitud y esa mirada de la que hablábamos de saber lo que tenemos entre manos, ¿no? Que a veces es más potente que cualquier otra cosa. ¿Quiere decir esto que puede ser un incompetente o no tener competencia técnica? Desde luego que no. Estamos formando gente que luego va a ir al mundo profesional a ganarse la vida y a tener profesiones. Entonces la competencia técnica es imprescindible, pero no es condición sine qua non para ser un buen profesor. Y sin embargo la empatía y la actitud sí lo es. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como docente? Pues a mí, yo tengo debilidad por un nivel de formación profesional que es la formación profesional básica. Entonces es un nivel de formación pues muy característico, es un poco asistencial, un poco modo ONG, entre comillas, porque tratamos de sacar el talento a personas que han sido rechazadas del sistema educativo, de la ESO en concreto. Es la gente que nadie quiere en sus secundarias, y nosotros les damos la vuelta como un calcetín. O sea, les sacamos el talento que tienen dentro, que lo tienen, y que no son conscientes de que lo tienen. Entonces te diría que ese camino está lleno de retos. No es un camino fácil, tiene pasos adelante y muchos pasos atrás. Hay poca sensación de avance, pero cuando miras en el largo plazo, el efecto transformador del que hablábamos es alucinante, porque realmente es gente que no tiene expectativas y no tiene posibilidades y los mueves hacia un lugar en el que de repente se comen el mundo, han trabajado en empresas, tienen la posibilidad de seguir formándose en un ciclo de grado medio. Y en ese camino, que ahora suena muy bonito, está lleno de retos, porque al final detrás de cada fracaso académico siempre hay una historia personal compleja. Y historia personal, pues de lo más truculento, de lo más duro, de lo más, qué sé yo, situaciones de todo tipo y color, y muchas veces el gestionar emocionalmente eso con los alumnos y salir de esas situaciones muchas veces de bloqueo con las que llegan es verdaderamente retador. Pero a la vez, pues por el efecto transformador que tiene, es, como decía antes, un poco adictivo y muy emocionante desde el punto de vista del docente. Muy bien, porque ¿qué herramientas utilizas con estas personas en concreto? Hemos hablado antes fuera de cámara que me ha sorprendido, porque cuando hay centros que se están planteando incluirlo dentro de su plan estratégico, como hace poco hablando con un centro de País Vasco, vosotros el tema de las emociones lo lleváis practicando mucho tiempo, ¿no? A ver, es que con este perfil de alumnos en concreto, con la formación profesional básica, con el grado básico, es imprescindible, pero por su desarrollo cognitivo al final, o sea, que son un manojo de emociones. Entonces, si estas personas evolucionan, lo hacen porque hay una conexión emocional con el docente, lo hacen por no defraudarte a ti o a mí como profesores, no lo hacen porque en el futuro piensen que les vaya a ser muy útil de una manera lógica o analítica, lo hacen por la emoción, porque tú te comprometes por ellos y ellos por ti. Entonces es un proceso también muy bonito y a veces utilizamos rutinas para trabajar un poco las emociones con ellos, pues qué sé yo, desde el mindfulness, como relajaciones, visualizaciones. A mí me gusta mucho visualizar con ellos pues su propia graduación dentro de 2 años, acompañados de su familia, porque muchos de ellos hay una brecha y su familia ha dejado de confiar en ellos. Entonces, incorporar un poco, conseguir que sus familias recuperen la confianza también es un proceso súper bonito, porque ya no solo es un efecto transformador en el alumno, sino en su contexto familiar. Entonces, es un proceso retador, lleno de retos, como te decía, pero a la vez muy bonito. Pues la verdad es que es de loar que utilicéis este tipo de técnicas y sobre todo con este tipo de personas, como tú has dicho, porque son despojos de la educación
y darles la vuelta, que me ha encantado la expresión, como un calcetín. Tal cual, es literal, sí, sí, sí. Y que pase un curso académico y ver toda la evolución después de todo ese duro trabajo. Y fíjate que no es el ciclo de grado superior, no es el ciclo de grado medio, no, es la formación básica, que es por la que nadie da ni un duro. En el sentido de que todo el mundo, bueno, la formación básica ahí entras cuando no tienes nada que hacer. ¿De cada cuántos proyectos que presentáis como centro? Proyectos me refiero a proyectos, a convocatorias que se dan y que podéis presentar como centros, como entidad educativa. Generalmente vienen financiados por fondos europeos, la mayoría, otras veces son de otro tipo de entidades, pero ¿de cada cuántos proyectos presentáis, cuántos os dicen que sí y cuántos os dicen que no? Es una buena pregunta y diría que el porcentaje en general es alto, porque no por nada no es mérito nuestro, o no es solo mérito nuestro, sino que es que hay multitud de iniciativas y a veces es difícil encontrar proyectos. Nosotros siempre estamos pensando en modo proyecto y siempre que llevamos un proyecto a cabo y lo llevamos a término, estamos ya pensando en el siguiente, cómo colaborar con determinados países o determinadas zonas geográficas o con determinados sectores de la población, pero porque tenemos esa inquietud y eso hace que cuando encontramos iniciativas, que hay muchas, a veces se da el caso de que hay convocatorias en las que poca gente conoce o que no son tan conocidas y aun siendo conocidas, poca gente se toma la molestia pues, de redactar un dossier, de hacer un informe o de presentar un proyecto solvente, por así decirlo. Y entonces al final diría que solemos tener bastante acierto. También te digo que a veces nos ha pasado de presentarnos con muchísima ilusión y que nos den calabazas y venirnos un poco abajo. Pero bueno, al final eso se soluciona con el siguiente proyecto y ya vuelve un poco vuelve la emoción y la ilusión, o sea que no supone ningún problema. Pero también hay que saber buscar, es decir, hay que estar como pendiente de las iniciativas. Luego también hay mucha fundación de empresa grande que por falta de talento en sus empresas se meten a hacer iniciativas de este tipo con la formación profesional, porque es un sector que en los últimos años pues, está muy en boga y muy de moda, entonces también hay que saber ver ahí como oportunidades para poder participar con empresas y que esa participación redunde un poco en beneficio de la formación de los alumnos. Ahora mismo, ¿cuántos proyectos puede tener en marcha el IES Tomás y Valiente? El otro día teníamos una reunión de comisión de coordinación pedagógica en la que hacíamos una lista de todos los proyectos que en los que íbamos a trabajar este curso y salían como unos 14, más o menos. La mayoría participados por fundaciones y empresas y otros pues, proyectos autónomos que a lo mejor se hacen a nivel interdisciplinar pues, de varias familias o varios profesores de ámbitos diferentes que colaboran conjuntamente por hacer proyectos. Entonces, bueno, es un camino muy emocionante, pero también es una manera muy interesante de dotar al alumnado de una serie de soft skills o competencias clave que de otra manera, más a nivel teórico, son difíciles de encontrar, pero cuando trabajas en un proyecto tienes que llegar a un resultado, vas contra el plazo, tienes que trabajar en equipo, de repente afloran muchas situaciones que son el caldo de cultivo ideal para trabajar ese tipo de competencias clave. Y desde luego es un regalito, entre comillas, que se llevan los alumnos y las alumnas cuando salen de este instituto, además del título, pues se llevan a haber participado en un proyecto pues, con la Agencia Aeroespacial Europea o con el Consejo de Aguas de la isla de La Palma o con una empresa tecnológica del sector industrial o con cualquier otra cosa. Entonces, sí, porque hablarnos de uno de los proyectos, no vamos a hablar de los 14, porque si no esta entrevista sería infinita. Pero hay un proyecto de unas boyas, boyas que están midiendo, ¿no? Eso es, justo nos acaban de seleccionar ahora en proyectos de innovación del Ministerio, en una convocatoria, para construir boyas que midan la calidad de las aguas interiores de la isla de La Palma, que por causa del volcán, la erupción de Cumbre Vieja de hace un par de años, tienen filtraciones de gases desde el subsuelo. Hay zonas, de hecho, que están como perimetradas y cerradas, pero vamos a estudiar cómo afecta eso a los embalses, porque el agua es un recurso escaso en la isla de La Palma y la utilizan fundamentalmente para consumo humano, para cultivos, tienen muchas plantaciones de bananas y también para ganadería. Entonces vamos a ver cómo afecta esas emisiones de gases a las aguas utilizando unas boyas que están conectadas por redes de antenas LoRa a un instituto en Valencia que tiene el curso de especialización de Big Data e Inteligencia Artificial. Entonces ellos recogen todos los datos
y hacen proyecciones. Entonces a lo mejor pueden combinar datos que ya está recogiendo la isla desde hace tiempo, pues como datos de la calidad ambiental, cruzarlo pues con la temperatura del agua, la salinidad, el pH y establecer modelos, ¿no? A lo mejor predicciones o modelos. Me encanta. Es como, bueno, os veo montando algún satélite dentro de poco. Instituto Bueno. Más y Valiente, hombre, de una boya. De momento ya estáis controlando el mar. El espacio seguro que está por llegar. Y además que lo hagáis de manera en red, ¿no? Que vosotros hagáis el hardware, por así decirlo, y esos datos viajen a otro instituto donde son especialistas en Big Data. Claro, es una de las claves de este proyecto en el que se da como la interdependencia positiva, es decir, que participamos 3 centros, uno en La Palma, otro en Valencia y otro aquí en Madrid, y ninguno de los 3 centros por sí solo podría hacer esto, pero los 3 juntos sí, porque cada uno aporta su saber hacer, su conocimiento y su competencia técnica y juntando esas competencias de los 3 centros somos capaces de hacerlo juntos. Entonces es una cosa muy bonita. Además los alumnos son protagonistas verdaderos de este proyecto y son los que lideran un poco todo el desarrollo tecnológico. Entonces es un proceso muy, muy ilusionante. Bueno, además este instituto es uno de los pocos porque gracias a los fondos Next Generation se han puesto en marcha un montón de aulas de emprendimiento en prácticamente todo el panorama español, ¿vale? Prácticamente todos los institutos tienen su aula de emprendimiento, pero mientras que algunos, como el vuestro, ya lo llevaba fomentando tiempo, ya llevaba en esta cultura del emprendimiento en la educación desde hace años, hay otros que les ha pillado como de sopetón, sobre todo a centros en los que a lo mejor no estaba tan integrada la FP o donde tenían pocas especialidades de FP y donde no se trabajaba tanto y simplemente se llegó a trabajar esa asignatura que vino del ministerio inicialmente, ¿no? Y que luego se canalizó a través de las diferentes regiones o comunidades autónomas, que es la de iniciativa emprendedora que se imparte, o similar, se llama similar, en bachillerato. ¿Tú ves mucha diferencia entre un tipo de institutos y otros? ¿Te encuentran muchas diferencias a la hora de poner en marcha esas aulas de emprendimiento? Y 2, aquí tenéis también Cuéntame qué es eso del Aula Maker y el tercer punto que es, o el tercer paso, que es el paso de vivero de empresa. Bueno, sí, efectivamente llevamos trabajando un tiempo en el tema del emprendimiento. Además hubo un momento en el que la Comunidad de Madrid promovió mucho trabajar en esta línea, lo cual nos vino fenomenal porque impulsó lo que ya teníamos un poco en mente. Y creamos una aula de emprendimiento que la idea es un aula que dé respuesta a la metodología que se utiliza hoy en día en el mundo del emprendimiento, pues a hacer design thinking, a utilizar modelos metodológicos alineados un poco con la metodología Lean Startup. Y la verdad es que es una oportunidad muy buena para darle una vuelta al aula tradicional, ¿no? y plantear una metodología diferente y un espacio diferente, que es bonito además porque los alumnos cuando entran ahí se sienten de manera diferente y dicen que se sienten incluso más creativos o más dueños de lo que están haciendo y ese proceso es muy bonito. ¿Qué ocurre? Que es un sitio muy bueno para trabajar en equipo, para pensar, para ser creativo, pero no lo es tanto para hacer un prototipo, una maqueta o un modelo tangible de sus proyectos o de producto o servicio. Entonces, tenemos también algún espacio maker en el instituto en el que incorporamos tecnología 3D y 2D con máquinas de corte láser, impresoras en 3D y plotters de corte de vinilo, donde de una manera muy rápida pueden hacer prototipado rápido, hacer una maqueta, un prototipo de cualquier producto, incluso visibilizar cualquier servicio a través de elaborar merchandising o algún tangible que represente a ese servicio. Y luego la tercera pata del banco, por así decirlo, además del aula de emprendimiento y el taller maker, sería el vivero de empresas, que aquí tenemos un vivero de empresas con diferentes despachos en una zona del instituto que permite la entrada y la salida independientemente de los horarios de apertura. Es todo un reto porque la formación profesional a día de hoy tiene unos altos índices de empleabilidad, pero es bonito la idea de incorporar empresas al instituto y que esa barrera que muchas veces hay entre el mundo educativo y el empresarial, que parece que son mundos totalmente diferentes, aquí estén separados por un cristal y haya esa convivencia entre empresas y formación profesional. Y además, como tú decías,
hace un momento, a mí me recuerda mucho a la situación que vivimos en Villacañas, que está cerca de mi pueblo natal, que era el municipio de Las Puertas, ¿no? De la fábrica de puertas, porque fabricaban puertas prácticamente para toda Europa y parte del resto del mundo. Entonces, había compañeros que sencillamente no estudiaban, porque directamente había mucho trabajo allí, y una vez que salían de EGB, en mi época, ya no les hace falta estudiar más para encontrar un buen puesto de trabajo y bien remunerado, pudiendo echar horas, y bueno, en aquella época estaban cobrando 3.000 y 4.000 euros. ¿Qué ocurre con todo esto? Que puede ocurrir igual aquí. ¿Y por qué no solamente apostar o creer que esta empleabilidad que está teniendo el mundo de la FP va a ser eterna? Que ojalá lo sea. Bueno, pues está bien también emprender, ¿no? Y saber emprender desde el inicio a quien tenga esa inquietud, precisamente por si acaso esta tasa de empleabilidad baja un poquito. Es una reflexión. Totalmente, sí. Y es más fácil enfrentarse al mundo del emprendimiento si lo haces aquí, en casa, en tu instituto, acompañado por los profesores que te han dado clase. Porque de otra manera sería lanzar a ese alumno o alumnos que tuvieran ese proyecto empresarial un poco al vacío y a que se buscaran la vida. Si lo hacen aquí van a estar mucho más arropados y esa idea les resultaría mucho más atractiva y accesible. Entonces esa es la idea, es todo un reto y en ello estamos. Muy bien, pues eso es estupendo. Una pregunta más. Si pudieras cambiar algo del sistema educativo, ¿qué tres cosas cambiarías? Una pregunta muy compleja. Bueno, yo creo que quizás me repita un poco, pero voy a volver un poco a la gestión del talento del profesorado, creo que es clave. Igual que, como decía, hay muchos profesores que conocemos un poco el valor de lo que tenemos entre manos y la capacidad transformadora que tenemos, creo que no siempre se entiende a nivel institucional y creo que se podría mejorar. O sea, no es que esté mal, pero desde luego se podría trabajar más en el desarrollo del talento docente, ¿no? Por así decirlo. Y básicamente sería esa, es decir, que creo que es una palanca que mueve otros muchos engranajes que son útiles para que nos entiendan, quien nos vaya a ver, que nos van a ver muchas miles de personas. Un docente, vamos a llamar un docente al uso, ¿vale? Un docente normal que aprueba su posición, se pone a dar clase con toda su buena intención, que cumple su currículum, ¿vale? Su currículo se llama, el que, bueno, pues le obliga a la administración a dar en función de la materia que esté dando, bien esté en bachillerato, bien esté en un ciclo formativo de formación profesional. No hay ninguna diferencia y cobra exactamente lo mismo, no hay ningún incentivo que un superprofe que lo haga de manera vocacional, que redacte trabajos en casa, que se preocupe de grabar clases en casa, que se preocupe de pagarse viajes en fines de semana y visitar otros centros, reunirse con otros docentes para armar proyectos o estar, digamos, echando horas extras. No hay ninguna diferencia, se cobra exactamente lo mismo. No hay. A ver, yo creo que el salario no es el punto clave porque hay otra manera de incentivar a las personas más allá del salario, pero sí que es cierto que no hay una evaluación de la función docente, ¿no? En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, todos los profesores, sean de donde sean, reciben una evaluación a final de curso y es una evaluación relevante. Es decir, que si tú no superas esa evaluación o si esa evaluación de repente se ve que la gestión del aula es un desastre, que la relación con los compañeros es un desastre, pues hay una serie de consecuencias, ¿no? Pues aquí estamos muy lejos de esa cultura y yo sería el primero que estaría deseando que se evaluara mi función docente durante todo el curso, ¿no? Porque también creo que es una manera de mejorar. Es decir, si de repente, por lo que sea, yo estoy descuidando, imagínate, la atención a los padres de los alumnos cuando son menores de edad, pues a mí me gustaría que me lo dijeran, porque creo que es un aspecto a mejorar y esos procesos de evaluación lo único que fomentan, bajo mi punto de vista, es crecer y ser mejor docente día a día, pero desgraciadamente pues no hay nada parecido y como decía, pues está un poco descuidado, yo creo, tanto la gestión del talento docente como el acompañamiento a los docentes, sobre todo en los primeros tiempos de profesión. Digamos que el sistema que ahora mismo está implantado en España puede permitir tener buenos docentes, pero también docentes que no son tan buenos o que pueden llegar a hacer daño por ese superpoder
que decíamos que tiene un docente. Bueno, yo creo que eso pasó tanto en la enseñanza pública como en la privada, es decir, que son problemas que yo creo que de una manera u otra pueden verse reflejados incluso en centros privados. Pero vamos, yo soy optimista y como decía, me encuentro cada vez más con docentes vocacionales y con personas que verdaderamente son entusiastas de la educación y emplean todos los recursos a su alcance para que al final el alumnado tenga la mejor formación posible y aproveche de la mejor manera posible sus estudios. O sea que en ese sentido soy optimista y creo que hay buenas intenciones. Eso es, y que hace muchas veces más el que quiere que el que puede. Es decir, que aunque no tengamos a lo mejor las herramientas a nivel formal o a nivel desde la administración para ser mejores, creo que los somos día a día a fuerza pues, de voluntad y de empeño y de interés, que verdaderamente cuando te reúnes con otros profesores que tengan una mínima inquietud, ves que interés, dedicación y esfuerzo hay muchísimo. Y una pregunta más, al margen de la lectura de libros, que entiendo que serás un buen devorador de libros, ¿te has formado fuera del sistema? Es decir, fuera de lo académico, fuera de los cursos que te permite pues las escuelas regionales de formación. ¿Has hecho alguna formación fuera del sistema? Bueno, me he formado en el sistema a través de los centros de formación para el profesorado. De hecho, ahora justo empiezo un curso sobre la gestión de centros educativos, precisamente. Pero sí que es inevitable al final encontrar o buscar formación fuera. No por nada, sino porque el mundo cambia muy rápido. Entonces hay determinadas tendencias, necesidades del mercado que ocurren antes de ayer y hoy ya están implantadas en las empresas y muchas veces no hay la agilidad suficiente como para ofrecer formaciones regladas a nivel de centro de recursos de profesores. Y es inevitable, es decir, que yo creo que todos los profesores al final buscamos formación donde la encontremos. Esto pasa como buscar financiación, que a veces hay ofertas para formarte en los sitios más insospechados y hoy afortunadamente vivimos en un mundo en el que es bastante fácil encontrar información, vídeos, tutoriales de casi cualquier competencia. Entonces yo creo que es inevitable y es inherente un poco a la figura del profesor que no deja de aprender al final porque el mundo cambia y cambia cada vez más deprisa. Yo al menos tengo esa sensación. Así es, y muchas veces por la burocracia, por ejemplo, la inteligencia artificial, noviembre del 22. Pues seguro que hasta que se ha empezado a incorporar y habéis empezado los docentes a sentir esa oferta formativa en relación a la inteligencia artificial, sí, ha pasado un tiempo, pero es normal porque estamos hablando de administración. Entonces, si quieres al final conocer un poquito acerca de ella y profundizar para poder transmitir esas nuevas tecnologías al alumnado, no te queda otra que... Sin duda, vamos, justo sobre la inteligencia artificial, vi el otro día que empezaban a ofertar ahora cursos de inteligencia artificial y es un recurso interesantísimo yo creo que para todas las profesiones y para los docentes también lo es. Vamos, es un cambio que nos va a tocar afrontar, igual que lo fue Internet o pues, a otros parecidos. Y ¿existen redes? O sea, existe una comunidad educativa que englobe varios centros, ya no solamente de FP, no hablo de las aulas de emprendimiento, que sí que de alguna forma u otra hay una red, sino existen, o al margen de asociaciones, ¿vale? Asociaciones de FP, como también existe FP Empresa. Bueno, diría que hay redes, pero de carácter informal, es decir, que al final conoces o pasas por varios centros o conoces profesorado de otros centros con el que pues, tienes afinidad o has trabajado en proyectos juntos y sí que hay pues eso, una serie de redes informales basadas, pues como en cualquier profesión, de que conoces a una persona que es especialista en algo o que en su clase está llevando a cabo un proyecto y al final diría que muchos profesores trabajamos en red, pero de una manera informal, pues a través de abrir un poco las puertas de nuestras clases y encontrarnos con otros docentes de similares circunstancias. ¿Y echas en falta una red o esa comunidad en la que se compartan espacios y miradas? Sí, a ver, siempre viene bien. Ha habido como iniciativas puntuales que sí que han propiciado como un espacio para la reflexión conjunta, pero creo que siempre viene bien. Y además hay muchísimos ámbitos en los que se podrían proporcionar esos espacios de reflexión conjunta y de encuentro, ¿no? Y además son cada vez más cambiantes y bueno, sin duda, pues
propiciar espacios para la reflexión conjunta es un acierto. Y hablando de espacios, ¿crees que los espacios aquí me ha encantado el diseño del centro desde la recepción, el gusto con el que está, pero ya no solamente cuando pasas, sino antes de subir las escaleras, la entrada al centro, este pasillito, la decoración que tenéis me parece increíble. ¿Crees que el espacio afecta a la docencia? Totalmente, o sea, no puedes apostarlo todo al espacio, porque el espacio por sí solo no es suficiente, pero sí que es cierto que el contar con un espacio adecuado promueve o facilita que otro tipo de metodologías, ¿no? Diferentes a las tradicionales, o sea, que tiene que haber espacios para la educación pues, magistral, ¿no? Expositiva, pero cuando el espacio donde tú estás trabajando favorece la flexibilidad y trabajar de otras maneras y hacer agrupaciones flexibles o cosas así, pues es una baza. Y a lo mejor no te lo plantearías en un aula tradicional de mesas corridas, pero cuando las mesas tienen ruedas, pues a lo mejor te es mucho más fácil experimentar y jugar un poco con la metodología y con el espacio. Y es un acierto, vamos, tenemos la suerte de contar con un director que creyó hace muchos años en esto y él cree que la transformación de los espacios es una palanca para la transformación metodológica y yo creo que tiene razón porque en nuestro caso al menos transformar los espacios ha movido a transformar la metodología. De hecho, bueno, tenemos por aquí a nuestro lado, no entran en cámara, pero mesas que se convierten en pizarras y que pueden alterar su altura y se pueden dimensionar y configurar de diferentes formas. Además que puedes tener una mirada 360, no solamente en una dirección, con lo cual yo creo que eso siempre es una skill más a aprender, ¿no? A aprender cuando estás emprendiendo o aprendiendo, ¿no? Y hablando de transformación, los espacios pueden ayudar a transformar esa forma de educar. ¿Y tú piensas que la educación puede llegar a transformar la sociedad? Sin duda, vamos, si no, no estaría aquí, yo creo. O sea, realmente he hablado ya varias veces en este ratito del poder transformador tan grande que tiene la educación y sin duda en términos cuantitativos es bestial. Al final, un solo profesor al final da clase a muchísimos alumnos a lo largo de los años y eso tiene un impacto social que creo que es relevante. Es decir, aunque sea en una cosa muy pequeña, aunque sea en una cosa que pueda parecer un detalle, al final lo es, ¿no? Entonces, si subes un poco y tienes una visión macro, realmente contribuimos de una manera muy... No quiero darme más importancia de la que tengo, pero creo que contribuimos de una manera muy importante a esa transformación social, ¿no? Digamos que sois una de las profesiones que, mediante su pequeño aleteo de mariposa, ¿no? Puede llegar a conseguir unos efectos a largo plazo, y ya no tanto en el largo plazo, sino en el corto plazo, multiplicadores. Totalmente. Vamos, y ya no es solo el impacto que tú generes en el alumno, sino que ese alumno genere en sus compañeros de trabajo, en su círculo familiar, en su contexto social. Entonces, efectivamente, tiene un efecto multiplicador muy, muy interesante. Y ahora que está tan polémica la cosa de los móviles en las aulas, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la tecnología de los dispositivos móviles en el aula? Pues te voy a responder un poco a la gallega y te diría casi que depende. El teléfono móvil como dispositivo es una herramienta bestial. Si lo comparamos como cuando nosotros estudiábamos EGB, que lo más parecido era la enciclopedia Larousse o Espasa que alguien tenía en su casa o no, el disponer de una información prácticamente ilimitada, de un lugar donde hay recursos limitados, que puedas grabar información, hacer vídeos, fotos, de todo, muchas veces más potentes que incluso los propios ordenadores que existen en las aulas de algunos institutos, como recurso es bestial. Lo que pasa es que es como todo, que bien utilizado te puede llevar al éxito, pero mal utilizado te puede llevar al más absoluto de los fracasos. También diré que cada vez más los dispositivos móviles están orientados a captar nuestra atención, la de nuestros alumnos, pero la mía también. Yo como adulto muchas veces me sorprendo
dedicándole más tiempo a, qué sé yo, las redes sociales o a un canal de YouTube del que se merece realmente. Entonces, si tiene ese poder adictivo para mí, ¿qué no tendrá pues, en personas que están formándose con 15, 16, 17 años? Entonces, bueno, creo que efectivamente tiene un poder bestial como herramienta, una capacidad de sintetizar, encontrar y procesar información enorme, pero también creo que en las manos no adecuadas puede ser un peligro y un factor distractor pues muy importante. Muy bien. Pues por mi parte yo creo que ya te has seteado de preguntas más que suficiente y hasta aquí podríamos pues zanjar la entrevista. Espero volver dentro de unos meses por aquí. Contaré con vuestro apoyo para determinadas cosas que hemos hablado fuera de cámara y de nuevo te doy las gracias. Muchas gracias, Jesús, Pues muchísimas por esta gracias a ti entrevista. por venir y encantados de recibirte siempre. Muchas gracias.